contexto sociológico. Escuchamos a Luis Fernando García Busaid. En este contexto sociológico, Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Mira, la reflexión de hoy, Dios mío, ha habido tantas cosas que han sucedido esta semana que tuve que escoger una que vinculada al tema político de Coahuila, que tiende a definir de manera significativa las posibilidades de la oposición para lograr la alternancia el próximo 4 de junio de 2017. Y la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Se jodió el PAN? Es como pregunta, ¿no? Dice, ¿Es pregunta o es afirmación, perdón? Es pregunta y preocupada, ¿no? Dice, cual mi rey en cristalería, Fernando Salazar, también conocido como Lord Caprichos, tronó la mesa de diálogo panista que definiría al candidato más competitivo con reglas justas, equitativas y transparentes. Incapacitado para aceptar el inminente resultado en su contra, Luis Fernando cuestionó el método de selección que él mismo había acordado con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el resto de los aspirantes desde julio de 2016. No solo eso, él participó en cada reunión, discutió pormenores del proceso, firmó las minutas y se tomó la fotografía de unidad con el resto de los aspirantes después de cada junta. ¿Cómo es posible que 3 días antes de publicar la nominación del candidato panista, Salazar haya encontrado prietitos en el arroz y acusado a Ricardo Anaya, presidente del PAN, de amañar el proceso, ser traidor y mafioso, y de apoderarse del PAN para imponer una agenda personal? Por ello, Luis Fernando se negó a firmar el acuerdo que ratificaba el método de selección, al contrario de Guillermo Anaya, Silvia Garza, Isidro López y Marcelo Torres, que lo refrendaron. En el colmo de la irracionalidad, Salazar exigió a Ricardo Anaya la reposición del proceso a 3 días de la publicación del candidato panista. Anaya le respondió a Luis Fernando de manera institucional, aislándolo en su locura, bajo amenaza de expulsarlo del PAN, y de manera política, negándole a sus amigos gobernadores y senadores vinculados a Rafael Moreno Valle el imponerlo sin sustento como candidato a la gubernatura de Coahuila. Ver los restos de cristales en el piso, exige preguntarse si de precandidato Luis Fernando no fue capaz de controlar sus emociones bajo situaciones de alta exigencia y responsabilidad política. ¿Cómo habría reaccionado al ser gobernador ante una tragedia climática, el derrumbe de una mina, la resistencia de los bancos para reestructurar la deuda o una embestida del narcotráfico y crimen organizado en las distintas regiones del estado? De ahí la pregunta, ¿jodió Lord Caprichos Salazar al PAN en su búsqueda por la alternancia? Lo primero que echó a perder por su responsabilidad fue su carrera política, y con ello se llevó de encuentro la responsabilidad histórica de su partido ante la posibilidad de alcanzar la alternancia en Coahuila. Pero Luis Fernando no se detuvo ahí. En su delirio habla de continuar su lucha contra el Moreira a través de otros partidos políticos de medio pelo. Si su desvarío llegara a tal extremo, fragmentaría aún más el voto para favorecer al PRI y con ello dañaría las posibilidades de alternar, bastante disminuidas ya por su berrinche infantil. Con sus acciones rupturistas y desatinadas, Salazar magnificó los retos de su ex mentor Guillermo Anaya cuando éste asuma la candidatura panista por la gobernatura. 6 son sus desafíos, los de Anaya. Primero, cicatrizar heridas al interior del PAN, lo cual incluye la titánica tarea de convencer a los Caprichos de competir por la alcaldía de Torreón de un año. Segundo, fortalecer la unidad partidista en las distintas regiones de Coahuila. Saltillo será muy difícil. Los partidarios de Isidro aborrecen a Anaya. En esta región Memo es conocido como Memos corruptos. Torreón pinta igual por la fuerte presencia de Salazar. Tercero, recuperar el apoyo económico y político de los 7 gobernadores panistas que apoyaban a Luis Fernando. Cuarto, preparar respuestas creíbles y confiables a los ataques que sufrirá su candidatura. Los misiles que le esperan son desconocidos por Anaya. Los mismos priistas aseguran que Coahuila por fin conocerá el verdadero rostro de Memo. Quinto, fortalecer su liderazgo en coalición con otros partidos políticos para aglutinar el descontento de los coahuilenses en general y de las clases medias y altas en particular. Y sexto, evitar que Javier Guerrero capitalice la fractura panista e integre a chilistas y a Luis Fernandistas a su proyecto. ¿Podrá Memo superar estas amenazas gigantescas? Muy difícil. El PAN está en terapia intensiva, igual que la alternancia, casi jodidos los dos. Hasta aquí la reflexión. O sea, ¿con esto quieres decir que el Partido Revolucionario Institucional tiene todo el camino para ganar?
No necesariamente, simplemente que la alternancia se debilita de manera significativa, porque lo que esperábamos como analistas, como observadores de la cosa política, era que la mesa de diálogo, a mi parecer muy bien armada, y rebasando, digamos, experiencias previas de otros partidos como el PRD o el mismo PRI, donde la democracia partidista es inexistente, ¿no? La mesa apuntaba a un diálogo desde julio de 2016 que habría de integrar encuestas, grupos de focos a líderes empresariales, líderes sociales, militantes del partido, estudios sobre el impacto de redes sociales de cada candidato. Digamos, era un estudio, una reflexión cuantitativa y cualitativa que inició, insisto, en julio de 2016 y que parecía apuntar hacia mejores cosas. Lo que menos esperábamos, ¿no? Era una ruptura de esta magnitud que pone en riesgo grave, que debilita el PAN y pone en riesgo la fuerza de este partido para impulsar una alternancia en el Estado de manera importante, ¿no? Cuando dices se debilita al interior del partido o de cara al electorado. El electorado ya ve como poco confiable, que si dentro de un partido hay estas discrepancias, estas diferencias, pues no vale la pena confiar en ellos, o ¿a qué te refieres? Mira, es en ambos sentidos. Hay un descontrol, una confusión al interior del partido. De hecho, aun cuando la candidatura de Guillermo Anaya ya fue anunciada, en Saltillo todavía están repensando la posibilidad de lanzar un candidato saltillense, que es otro tema, ¿no? Pero bueno, es un tema también regional muy significativo, ¿no? Pero entonces, ¿que no estaba Isidro López? O sea, ¿seguir apoyando a Isidro sería tal vez también la opción? Mira, déjame nada más terminar de responder la pregunta y luego vemos eso. Hay un descontrol hacia el interior del partido, está fracturado, ¿no? Porque hay una paradoja ahí un tanto curiosa. Memo Anaya tiene el control de la estructura del partido y su posicionamiento es significativamente más sólido que el de Isidro y el de Luis Fernando en el Estado. Mas, sin embargo, en las cúpulas del partido no es bien visto y es acusado de una y mil cosas, ¿no? Entonces hay descontrol interior del partido. Y fuera del partido, esta ruptura que tuvo un impacto nacional, pues obviamente también genera una desconfianza respecto a la capacidad del PAN, una vez más, de asumir la responsabilidad histórica, ¿verdad?, de impulsar un proyecto de cambio y transformación al interior del estado de Coahuila. Entonces, el impacto es hacia el interior y hacia el exterior. Y respecto a la pregunta que me hacías en relación a Isidro, ¿no? Isidro, de acuerdo a la lógica que periodística al menos, ¿no?, y política que hemos estado observando en los últimos días, y ya queda fuera, junto con Silvia Garza y Marcelo Torres Cofiño. El candidato más competitivo es Guillermo Anaya. Sin embargo, te comento que aún todavía al día de ayer, en la noche, ¿no?, en Saltillo había como deseo de que revertir también la Pero ya no se puede, y creo que eso es muy muy importante que se aclare y se diga como debe de ser. Los tiempos ya no les dan, ya no puede haber registro. No, de hecho, hoy es el límite, exactamente. Entonces sí es muy importante que, a pesar de que se pueda hablar del enojo y las intenciones y todo, digo, no meter ruido en función de que pudiera surgir un nuevo candidato. Exacto. Yo pienso que ya una vez definida la candidatura de Guillermo Anaya como el candidato más competitivo, hay que apechugar, disciplinarse y de manera responsable asumir los resultados y darle para adelante, porque te repito nuevamente, es decir, el PAN está muy muy cerca de echar a perder o de quedar mal con esta responsabilidad histórica que no ha sabido asumir a lo largo del tiempo. Hay situaciones en las cuales, cuando está muy próximo a arribar al poder, o eligen mal al candidato, o se fracturan, ¿verdad?, o no asumen, digamos, como un todo unificado, responsable y disciplinado, la tarea de impulsar el descontento, el hartazgo de la población en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Oye, Luis Fernando, déjame preguntarte algo. ¿Y si el PAN llega en esta circunstancia tan fracturado, tan inconsciente de su responsabilidad y sus posibilidades de alternancia, cómo llega el PRI? Mira, es interesante que lo digas, que otra reflexión, ambos llegan debilitados, ¿ves? Es decir, la candidatura de Miguel Riquelme no genera de manera automática
una unidad de fondo. Entonces está, por ejemplo, Hilda, si no recuerda, Hilda Flores Calera, la senadora, pide licencia en los últimos minutos que el Código Electoral exigía para competir, siempre y cuando fue la acotación, ¿verdad?, las condiciones del partido lo permitieran. Finalmente no compitió. Jericó se sumó a la candidatura de Miguel Riquelme, que estuvo en la presentación el día 18 en Saltillo, ¿no? Y levantó la mano, partido de unidad. Habría que ver qué tan de fondo es la presencia de Jericó ahí, y Enrique Martínez, que simplemente no asistió, ¿no? De Javier Guerrero, pues ya sabemos, optó por una salida independiente. Entonces el PRI también está debilitado. O sea, la candidatura de Miguel Riquelme, insisto, no genera una unidad automática, una unidad de fondo que integre a Jericó, a Hilda y a Enrique Martínez Chico, independientemente del capital político que cada uno de ellos tenga, ¿no? Lo importante desde el punto de vista priista es generar la percepción y no solamente general, sino también particular, de que están trabajando unidos. Entonces, en ese sentido, el PRI también va debilitado. La gran diferencia, y lo hemos comentado ya en varias ocasiones aquí en este mismo espacio, es que el PRI cuenta con una estructura electoral mucho más sólida que el PAN, ¿no? Pero ¿qué lectura le da, Luis Fernando, al hecho de que al cuarto para las 12 Hilda Flores se haya bajado de la posibilidad de contender contra Miguel Riquelme? Mira, yo pienso que Hilda no recibió el apoyo esperado de la Ciudad de México para contender. Es una interpretación, ¿no? Otra interpretación es que pudieran haber hablado con ella para decirle no hay necesidad de competir porque las reglas están sesgadas para favorecer a un candidato, ¿no? En cualquiera de las dos interpretaciones, Hilda decidió no participar. Yo te voy a ser sincero, a mí me sorprendió mucho la decisión de Hilda en el último minuto de participar, porque el consenso generalizado era dejar la candidatura de Miguel Riquelme sola, ¿no? Quizá, como finalmente sucedió, con un Patiño o un candidato, digamos, que es Jesús Merino Granados, perteneciente a la CTM, que habrá de participar simplemente para facilitarle a Miguel Riquelme los 40 días de campaña, ¿no?, al interior del partido. Entonces, sí me sorprendió el saber eso, pero después digo, bueno, no puede ser que Hilda acote o condicione su participación cuando las reglas están fijadas desde el 15 de diciembre del año pasado. El Comité Ejecutivo Nacional fue muy claro. O sea, que la elección del candidato a la gobernatura de Coahuila por el PRI, ¿verdad?, habrá de ser sujeto a la elección de simpatizantes, ¿verdad?, y militantes. Ella sabía las reglas del juego. Por eso esa acotación que ella hizo para competir se me hizo un tanto extraño. Entonces yo imagino que ella finalmente intentó hacerlo y negoció su salida de alguna manera para dejarle el camino abierto a Miguel Riquelme. Pero insisto, eso no asegura que esté identificada o unida de manera indisoluble al proyecto de Miguel Riquelme, lo cual nos lleva un poco a la misma conclusión, que el PRI también está debilitado desde ese punto de vista, ¿no? Ajá. Y llega fracturado a competir por la gobernatura en próximas fechas. Ahora, Luis Fernando, creo que también habría que anotar que si a Memo no lo quieren los seguidores y simpatizantes de Isidro López en Saltillo, pues habrá que preguntar qué pasa con Miguel Riquelme en Saltillo. Y tú que estás allá, a lo mejor lo puedes percibir de una manera distinta. ¿Qué pasa con Saltillo cuando Saltillo pues era impensable que no tuviera un candidato y ya pues está cerrado totalmente la posibilidad de que un saltillense nuevamente repita en el gobierno del estado de Coahuila? Quien estará gobernando será sin duda alguna un lagunero. Sí, mira, hay todavía la posibilidad de que por coalición puede impulsarse una candidatura de un saltillense, pero ya no se puede, o sea, ¿cómo? ¿Hoy lo van a registrar o cómo? Pudiera ser, por eso estoy refiriendo hasta el día de hoy. O sea, pudiera haber esa posibilidad, pero no tendría la fuerza para poder llegar a la gobernatura. Es otro asunto, ¿no? Ahora, respecto a la reacción, mira, el saltillense está muy acostumbrado, imagínate tú,
desde tiempos de Braulio Fernández Aguirre, ¿no? A vivir el poder, no solamente por razones geográficas, por ser la capital, sino de una manera muy funcional, ¿no? Entonces, esta situación es inédita y la reacción no va a ser tan positiva. Y la pregunta que tú haces es muy pertinente. ¿Qué va a suceder tanto con Guillermo Anaya como con Miguel Riquelme en cuanto a la lucha, la competencia por obtener los votos de Saltillo, ¿no? Ya sea para el PAN o ya sea para el PRI. Y es una pregunta clave. Yo te comentaba en la reflexión del día de hoy que en Saltillo los partidarios de Isidro no toleran a Memo y le ponen distintos apodos, etcétera, pero no toleran. Ahora, yo lo entiendo, porque el poder de Memo no reside en las cúpulas del partido. El poder de Memo reside en el control que tiene de la estructura del partido a nivel estatal en los 38 municipios. Pero sin embargo, respondiendo de manera puntual tu pregunta, el gran reto tanto de Miguel Riquelme como de Guillermo Anaya va a ser conquistar el voto de Saltillo por el rechazo que el saltillense promedio siente respecto a la posibilidad de que un lagunero asuma la gobernatura próximamente. Bueno, pues vamos a esperar. Y ciertamente que estamos viendo factores inéditos metidos en un proceso electoral. Totalmente, sí. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y le vamos a dar seguimiento hoy, a ver si, como tú lo anticipas, hubiese la posibilidad de algún registro de un siguiente candidato, que da la impresión que lo que quieren, junto con algunos candidatos independientes, por ejemplo, se habla mucho de Lucho Salinas, es fragmentar el voto y que entonces en la fragmentación del voto alguien salga ganando, pero esa es otra lectura. Muchísimas gracias. Pero mándeme, ¿qué vas a decir? No, pero sí es muy importante que lo hayas dicho, que lo hayas apuntado al menos a volapié antes de irnos, para tratarlo con más detalle próximamente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias. Luis Fernando García Busaid, en el Contexto Sociológico.